Hola, buen día. Mi nombre es Dulce Abigail Reyes Ricardo, alumna de la materia de Clínica Quirúrgica, estudiante del Centro Universitario de la Costa, en la licenciatura de Médico Cirujano y Partero, y el día de hoy les voy a hablar acerca de diverticulitis. La diverticulitis se va a definir como la inflamación e infección relacionadas con un divertículo. Pero bueno, ¿qué es un divertículo? Un divertículo alude a una pequeña herniación. Esta herniación o protusión va a ocurrir en las áreas débiles de la pared intestinal donde pueden penetrar los vasos sanguíneos de la capa muscular del colon. El tamaño de estos divertículos pueden ser de 5 a 10 milímetros, aunque pueden ser mucho más grandes. Tenemos que pueden haber divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los divertículos verdaderos van a ser los que comprendan todas las capas de la pared del intestino, aunque estos pues casi siempre son raros y son de origen congénito. Por ejemplo, el divertículo de Meckel, en donde esta normalidad congénita es una de las más comunes, que va a ocurrir cuando la unión entre el intestino y el cordón umbilical no se va a cerrar totalmente durante lo que es la evolución fetal, lo que nos va a generar pues una pequeña bolsa o herniación en el intestino delgado. Por su parte, el divertículo falso van a hacer estas herniaciones, pero solamente va a incluir lo que es la mucosa y la submucosa. Se estima que la diverticulitis va a ocurrir en alrededor del 10 al 15% de las personas que tengan diverticulosis. La diverticulosis comprende a los divertículos sin inflamación. Esta diverticulosis va a ser muy común en Estados Unidos y en Europa, y la mitad de la población mayor de 50 años de edad van a tener divertículos en el colon. El sigmoides va a ser el sitio afectado con más frecuencia, pero ¿esto por qué? Bueno, debido a que en esta zona es donde hay más presión y menos diámetros, va a tener un diámetro de 4 centímetros, lo que nos va a explicar que aquí se formen los divertículos. Aunque es muy común esta afectación, casi todos los casos van a ser asintomáticos y solo en una minoría de las personas con este padecimiento van a tener complicaciones. Es por eso que vamos a tener una diverticulitis no complicada y una complicada, en donde alrededor del 75% de los pacientes no van a tener complicaciones. Es por ello que a estos pacientes se les puede tratar de una forma ambulatoria. En cuanto a la diverticulitis complicada, alrededor del 25% van a presentar abscesos, fístulas, obstrucción intestinal, peritonitis y por ende sepsis, que va a resultar de una perforación del divertículo. Entonces, ¿cómo va a llegar un paciente con diverticulitis? Normalmente la manifestación más característica de esta afectación va a ser el dolor abdominal. El dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, ya que como dijimos, el sigmoides va a ser el sitio donde mayormente se producen los divertículos. Aunque el paciente también puede llegar con otros síntomas como náuseas y vómitos que nos pueden orientar a que exista una obstrucción intestinal o un hilio secundario a esta diverticulitis. También podemos tener inestabilidad hemodinámica si ya existe una perforación y por ende una peritonitis, y aquí el paciente puede presentar signos de irritación peritoneal o una masa palpable en el caso de que la inflamación sea muy grave y nos esté generando un absceso peridiverticular. Síntomas urinarios, ya que la vejiga puede estar muy contigua al sitio en donde se esté inflamando el divertículo. Cabe destacar que los pacientes van a referir un cambio en el hábito intestinal. Por ejemplo, en el 50% de los casos los pacientes van a referir estreñimiento y en un 25 a un 35%
van a referir diarrea. Como ya dije, en la diverticulitis complicada se incluye lo que es la diverticulitis con absceso, obstrucción intestinal, peritonitis difusa o fístulas entre lo que es el colon y las estructuras adyacentes. Las fístulas colovesical son las más comunes, aunque también pueden haber fístulas colovaginal y coloentérica, las cuales pues van a ser secuelas a largo plazo. Casi el 5% de los individuos con diverticulitis complicada van a formar lo que es fístulas. Por lo general se utiliza el sistema de estratificación de Hinckley para describir la gravedad de la diverticulitis complicada. En esta estratificación vamos a tener 4 estadios, en donde el primero va a incluir la inflamación del colon con un absceso pericolónico relacionado. En el estadio 2 va a comprender lo que es la inflamación del colon, pero ya con un absceso retroperitoneal o pélvico un poco más grande. En el estadio 3 se va a acompañar de lo que es la peritonitis purulenta y por último en el estadio 4 se vincula con lo que es la peritonitis fecal. Es importante identificar las manifestaciones clínicas de las complicaciones de la diverticulitis. La primera es el absceso, el cual va a ocurrir en alrededor del 17% de los pacientes con diverticulitis aguda, que sería igual que la presentación clínica de la diverticulitis, pero sin mejoría. La segunda complicación es la obstrucción intestinal. Esto ocurre debido a un estrechamiento de la luz intestinal que se va a producir por la inflamación pericolónica o por la compresión de un absceso diverticular. Realmente esto es raro que una obstrucción se presente de características severas y cuando ocurre se da especialmente porque, por ejemplo, en el intestino delgado una de las asas se incorpora dentro de la inflamación pericolónica. Y bueno, en esta segunda complicación, pues el paciente se va a encontrar con la clínica característica de lo que es la obstrucción intestinal, que es dolor abdominal, náuseas y vómitos, distensión abdominal, estreñimiento, timpanismo a la percusión, esto porque está lleno de gas en algunas localizaciones, también con hiperactividad o hipoactividad de ruidos intestinales. En el caso de la fístula, la inflamación de un divertículo y a su vez su perforación pueden dar lugar a la formación de fístulas, que dependiendo con qué estructuras que esté formándose la fístula, veremos las manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, podemos tener una fístula entre el colon y la vejiga, que lo que esperaríamos encontrar sería neumaturia por el gas que está pasando de la luz intestinal hacia la vejiga. Fecaluria por las heces que también se están trasladando a la luz de la vejiga y disuria porque la presencia de todos los componentes que se encuentran en las heces, incluyendo bacterias, pueden generar todo un síndrome miccional que se caracteriza por disuria. Por último, la perforación puede resultar de la ruptura de un absceso diverticular en la cavidad peritoneal o de la ruptura libre de un divertículo inflamado con una contaminación del peritoneo con las heces. Su frecuencia es muy baja, más o menos del 1 al 2%, pero cuando ocurre su mortalidad es alta, 1 de cada 5 pacientes mueren. Entonces, en cuanto a la perforación, encontraríamos un paciente con distensión abdominal, con signos de irritación peritoneal y con defensa voluntaria e involuntaria y una ausencia de los ruidos intestinales. Entonces este va a ser un paciente que se va a quejar mucho con el simple hecho de solo tocarlo superficialmente. Dentro de la enfermedad diverticular podemos encontrar la hemorragia de un divertículo, el cual se va a deber a la erosión de la arteriola peridiverticular que puede precipitar una hemorragia masiva. La hemorragia del tubo digestivo bajo va a ser más importante cuando ocurre en pacientes ancianos, en quienes pues es más común la diverticulosis. Suele ser difícil identificar la fuente exacta de la hemorragia, pero por fortuna en el 80% de los enfermos se detiene de manera espontánea. El tratamiento clínico debe dirigirse a reanimar al sujeto y localizar pues el sitio hemorrágico.
En ocasiones se identifica en la colonoscopia un divertículo hemorrágico que puede tratarse con una inyección de epinefrina o cauterio. Pero si persiste o recurre la hemorragia diverticular, tal vez se necesite la parotomía y colectomías segmentarias. Los divertículos colónicos gigantes son muy raros. Casi todos aparecen en el lado antimesentérico del colon sigmoideo. Los pacientes pueden estar asintomáticos o también pueden presentar molestias abdominales vagas, como dolor, náuseas o estreñimiento. El enema de bario es casi siempre diagnóstica. Las complicaciones de un divertículo gigante van a incluir lo que es perforación, obstrucción y vólvulo. Y normalmente se recomienda resecar el colon afectado y el divertículo. El ciego y el colon ascendente rara vez se afectan por diverticulosis. Los divertículos del lado derecho ocurren con mayor frecuencia en pacientes más jóvenes que los divertículos del lado izquierdo y van a ser más común en personas de ascendencia asiática que en otras poblaciones. Casi todos estos individuos que padezcan divertículos del lado derecho van a carecer de síntomas. Sin embargo, algunas veces se observa diverticulitis. Casi todos estos pacientes, como ya dije, van a ser jóvenes y cuando presentan el dolor en el cuadrante inferior derecho suele pensarse en apendicitis aguda y solo cuando el paciente se encuentra en el quirófano se establece el diagnóstico de diverticulitis del lado derecho. En casos de un divertículo grande aislado con inflamación mínima puede practicarse una diverticulectomía, pero en tales casos la operación de elección es una resección ileocecal. La hemorragia va a ser infrecuente, pero si se presenta se va a tratar igual que una hemorragia de divertículo del lado izquierdo. Dentro de las pruebas diagnósticas vamos a tener las pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico de diverticulitis, además de la clínica que ya mencionamos que pueden presentar los pacientes. Podemos encontrar una proteína C reactiva elevada en pacientes de fase aguda, ya que estamos ante un proceso inflamatorio. El hemograma nos puede mostrar una leucocitosis leve. El uroanálisis nos podría mostrar una piuria, especialmente si el sitio donde se está generando la inflamación se encuentra adyacente a la vejiga o a los uréteres. Y en el caso de la fístula colovesical, que dijimos que era una de las complicaciones que podemos encontrar, aquí en el urocultivo podemos encontrar lo que es la flora colónica, porque claramente si se está trasladando el contenido que tiene la luz intestinal desde el colon hacia la vejiga, pues por eso vamos a encontrar lo que son las bacterias. En base a las imágenes diagnósticas, la más útil es la tomografía axial computarizada, que tiene una alta sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%. Aquí vamos a encontrar un engrosamiento localizado de la pared intestinal mayor a 4 milímetros, un aumento de la densidad de los tejidos blandos en la grasa pericolónica secundaria a la inflamación y también divertículos. Además de esto, la tomografía axial computarizada también nos sirve para identificar las complicaciones de la diverticulitis. Entonces, en el absceso lo que podemos encontrar va a ser una acumulación de líquido que está rodeada por cambios inflamatorios, como lo vemos en la imagen del lado derecho. En esta TAC observamos un absceso que rodea y comprime al colon sigmoide, el cual está marcadamente estrechado y hay una pequeña cantidad de gas dentro del absceso, como se está marcando aquí. En la obstrucción intestinal vamos a encontrar las asas intestinales francamente dilatadas con niveles hidroaéreos en proximidades de un área
con inflamación pericolónica. Entonces podemos ver cómo hay mucho aire dentro de esas heces intestinales, pero además también podemos ver cómo hay un punto donde hay una inflamación pericolónica bien marcada. Entonces estos serían los hallazgos que podríamos encontrar en la TAC. Por último, respecto a la fístula, la presencia de aire extracolónico hace sospechar la fístula. Entonces, en este caso, aquí estamos viendo la vejiga que en su interior tiene aire. Y la vejiga no debería de tener aire. Entonces, ¿qué debemos de sospechar? Que aquí, entre lo que es el colon y la vejiga, hay una fístula que está dejando pasar ese aire y que lo estamos evidenciando en la imagen diagnóstica. Una vez ya confirmado el diagnóstico, gracias a las manifestaciones clínicas y a los estudios de laboratorio y a los hallazgos imagenológicos que nos va a dar la tomografía axial computarizada, debemos hacer diferencial en cuanto a otras enfermedades que podrían presentarse similar a la diverticulitis. Por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, su presentación clínica es similar a la de la diverticulitis. Los síntomas son crónicos, hay distensión abdominal, hay diarrea y estreñimiento, pero cuando le tomamos la tomografía va a ser normal, es decir, no nos va a mostrar divertículos. El cáncer colorectal. En la diverticulitis, la inflamación pericolónica y mesentérica, así como la afectación de más de 10 centímetros de colon, con ausencia de ganglios linfáticos pericolónicos agrandados, nos hacen sospechar que sea más bien una diverticulitis aguda y no un cáncer colorectal. Sin embargo, por lo general es necesaria una colonoscopía para poder distinguirlo. La apendicitis aguda es uno de los diagnósticos diferenciales del abdomen agudo, pero su presentación suele ser más característica con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, anorexia, fiebre, náuseas, vómitos, y que muy clásicamente comienza con un dolor periumbilical que se va a irradiar hacia el cuadrante inferior derecho. La tomografía nos va a permitir distinguir entre ambos diagnósticos. La enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad usualmente cursa con diarrea predominante en vez de dolor abdominal, es decir, el motivo de consulta del paciente es especialmente su diarrea. Y en la tomografía podemos encontrar engrosamiento de la pared, pero no vamos a hallar divertículos. Por último, en el caso de la colitis infecciosa, al igual que la enfermedad inflamatoria intestinal, el motivo de la consulta pues principalmente va a ser la diarrea. Va a haber antecedentes de antibióticos o de viajes, pero en la tomografía no va a haber evidencia de divertículos. Una vez que ya se clasificó y se diagnosticó al paciente, ahora vamos a ver cómo va a ser su tratamiento. Principalmente debemos de identificar si se debe hospitalizar o no. ¿Y cuándo decido hospitalizarlo? Bueno, si no cumple ninguno de los siguientes criterios, va a ser un tratamiento ambulatorio. Pero si cumple alguno de los siguientes criterios, pues obviamente se debe hospitalizar. Primeramente, si en la TAC muestra una diverticulitis complicada, sí o sí tiene que ser hospitalizado. Por otro lado, si en la TAC muestra una diverticulitis no complicada, pero el paciente tiene uno o más de los siguientes puntos, se considera hospitalizar. Por ejemplo, si hay sepsis, si hay microperforación, si es un paciente inmunosuprimido, si tiene una fiebre mayor a 39 grados centígrados, si tiene una leucocitosis significativa o si el dolor abdominal es severo, si es un paciente con edad mayor a 70 años, si tiene intolerancia a la vía oral y por último, si el tratamiento ambulatorio que anteriormente se le dio no tuvo éxito. Si decidimos que el tratamiento del paciente va a ser un tratamiento ambulatorio, debemos asegurarnos de que reciba una antibiótico-terapia oral durante 7 a 10 días. Una muy útil va a ser lo que es
la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. Aunque también tenemos otras opciones como levofloxacina más metronidazol, trimetoprim con sulfamethoxazol más metronidazol, amoxicilina con ácido clavulónico y moxifloxacino. Respecto a la dieta debe de ser de líquidos claros hasta que se vuelva a ver al paciente dentro de 2 a 3 días y se determine si el paciente pueda proseguir con una dieta blanda o regular. En el caso del que el paciente no mejore, se vuelve a repetir lo que es el ataque abdominopélvico y se busca si se desarrolló o no alguna complicación. Si es así, pues se considera hospitalizar al paciente. Casi todos los enfermos van a mejorar y se van a recuperar sin medidas quirúrgicas dentro de lo que es las 48 a las 72 horas y alrededor del 50 al 70% no van a sufrir más episodios, aunque desde hace mucho se cree que el riesgo de complicaciones va a aumentar conforme la enfermedad sea recurrente. En el caso de que no mejoren, la falta de mejoría puede sugerir la formación de un absceso y si este absceso llega a romperse, pudiera generar lo que sería una peritonitis y nos daría indicaciones para la parotomía. Cerca del 10 al 20% deben de tratarse como internos con antibióticos parenterales y reposo intestinal. Si se decide que el paciente tenga un tratamiento hospitalario, se debe garantizar que reciba antibiótico terapia intravenosa, que en este caso puede ser igualmente ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas más metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, aunque también está la opción de piperacilina, tazobactam o ertapenem. También debemos de garantizar que el paciente se mantenga hidratado. Por esto vamos a administrarle líquidos intravenosos que puede ser lactato de Ringer o solución salina al 0.9%. Otro punto serían los analgésicos, que se le puede dar paracetamol 500 miligramos o dipirona 1 gramo. En cuanto a la dieta, debe ser una dieta líquida. Si el paciente mejora de una forma sostenible, puede ser dado de alta, pero si el paciente no mejora en 2 a 3 días después de iniciarse con este tratamiento, debe de realizarse una nueva imagen. Y si la nueva imagen nos muestra una complicación, por ejemplo, un absceso, el mejor tratamiento para los abscesos más grandes es el drenaje percutáneo guiado por tomografía y antibióticos. Para pacientes en etapa 1 y 2 de la clasificación de Hinkey, son elegibles para lo que es la resección del sigmoides con anastomosis primaria, pero para pacientes con abscesos más grandes, la resección del sigmoides con colostomía terminal y bolsa de Hartmann va a ser la mejor opción. A continuación les voy a poner un video de una colostomía tipo Hartmann a consecuencia de la perforación de un divertículo de colon. Ingresamos a la cavidad abdominal y observamos que tenemos una peritonitis de 4 cuadrantes purulenta con un plastrón hacia la pelvis y fosa ilíaca izquierda. Una vez identificado este, se colocan los trócares adicionales, se drena la peritonitis y se inicia la liberación con disección roma del plastrón. Una vez ubicado el sitio de la perforación, se inicia distalmente la disección del meso con electrobisturí. Identifica el ureter izquierdo, preservándolo.
Se inicia la liberación del colon sigmoides de la pared abdominal, liberando la fascia de Tolt con electrobisturí. Se diseca y se prepara el extremo distal del colon para su sección con sutura mecánica lineal. Posteriormente se termina la sección del meso en su totalidad, proximal al sitio de perforación y verificando que esté lo suficientemente suelto la pieza quirúrgica para posteriormente ser extraído por la pared abdominal y realizar la colostomía extracorpórea. En cuanto a los criterios para dar de alta, se debe tener que el paciente ya debería de tener una normalización en cuanto a sus signos vitales. Ya debería de haber una resolución tanto del dolor abdominal intenso como de la leucocitosis significativa y ya debería de contar con una tolerancia a la vía oral. Aunque se debe de continuar con antibiótico-terapia para completar el ciclo de 10 a 14 días y dar una cita posterior a una semana para seguir con el control del paciente. Para todos estos pacientes, después de la resolución completa de los síntomas de la diverticulitis, se les debe de indicar una colonoscopía. Esto va a ser dentro de 6 a 8 semanas después del episodio agudo de diverticulitis. No se va a indicar colonoscopía, como ya dijimos, en situaciones agudas. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de perforación o de exacerbación de la inflamación. Esta colonoscopía nos va a ayudar para evaluar la extensión de la enfermedad diverticular y para excluir lo que es el cáncer de colon concomitante. Otro tema que se va a abordar en esta presentación es el vólvulo, que se va a presentar cuando hay una torsión de un segmento del colon lleno con aire sobre su mesenterio. En el 90% de los casos se va a afectar lo que es el colon sigmoide, pero el vólvulo también puede incluir lo que es el ciego en un 20% o el colon transverso. Un vólvulo puede producirse de forma espontánea, pero con mayor frecuencia causa obstrucción intestinal y puede progresar a lo que es estrangulamiento, gangrena y perforación. El estreñimiento crónico suele originar un colon redundante y grande, es decir, un megacolon crónico, que nos va a predisponer al vólvulo, en especial si la base mesentérica es estrecha. Los síntomas de un vólvulo son los de obstrucción intestinal aguda. Los pacientes van a presentar lo que es distensión abdominal, náuseas y vómito. Los síntomas van a progresar con rapidez a dolor e hipersensibilidad generalizada del abdomen, fiebre y leucocitosis, que esto nos puede indicar lo que es gangrena, perforación o ambas cosas. En ocasiones, los pacientes enfermos refieren un antecedente prolongado de síntomas de obstrucción y distensión intermitentes que van a sugerir un vólvulo crónico intermitente, como ya habíamos mencionado. El vólvulo sigmoide se va a diferenciar del vólvulo cecal o del colon transverso por el aspecto en las radiografías simples de abdomen. Este vólvulo va a producir un aspecto característico de tubo interno doblado o grano de café, con la convexidad del asa situada en el cuadrante superior derecho, que va a ser contrario al sitio de obstrucción. El enema con gastrografín muestra estenosis en el sitio del vólvulo y un pico de pájaro patognomónico. A menos de que se observen signos evidentes de gangrena o peritonitis, el tratamiento inicial de este vólvulo va a consistir en reanimación seguida de detorsión endoscópica. Esta última es más fácil con un
proctoscopio rígido, pero también puede ser eficaz un sigmoidoscopio o colonoscopio flexible. Puede insertarse una sonda rectal para conservar la descompresión. Si bien estas técnicas logran reducir el volvulo sigmoide, en la mayoría de los pacientes el riesgo de recurrencia es alto, hasta en un 40%. Por esta razón, debe de efectuarse una colectomía sigmoidea programada una vez que se estabilice al enfermo y se prepare de modo apropiado pues, lo que es el intestino. Las pruebas clínicas de gangrena y perforación exigen lo que es una exploración quirúrgica inmediata sin intentos de descompresión endoscópica. De igual forma, la presencia de mucosa necrótica, ulceración o sangre oscura en el examen endoscópico van a sugerir estrangulamiento y esta va a ser una indicación pues para operar. Cuando se encuentre el intestino muerto en la laparotomía, pues la intervención más segura es una colectomía sigmoidea con colostomía terminal, que sería lo que es el procedimiento de Hartmann. El vólvulo cecal va a resultar de la falta de fijación del colon derecho. En la mayor parte de los casos, la rotación se produce alrededor de los vasos sanguíneos ileocólicos y por ende el daño vascular va a ocurrir pronto, aunque en un 10 a 30% del ciego se va a plegar sobre sí mismo. Las radiografías simples de abdomen van a mostrar una estructura característica llena de aire en forma de riñón en el cuadrante superior izquierdo, que va a ser en oposición al sitio de la obstrucción. Y la enema con gastrografín va a confirmar lo que es la obstrucción a nivel de lo que es el vólvulo. A diferencia del vólvulo sigmoide, el cecal nunca puede detorcerse por medios endoscópicos. Además, como al comienzo de la evolución del vólvulo cecal hay una afectación vascular cuando se establece el diagnóstico, es necesaria pues la exploración quirúrgica. Con frecuencia se va a practicar de forma segura una hemicolectomía derecha con anastomosis ileocólica primaria, pues con el objetivo de evitar recurrencias. Por último, el vólvulo del colon transverso es sumamente raro. La falta de fijación del colon y el estreñimiento crónico con megacolon van a predisponer, como ya dijimos, pues a un vólvulo, en este caso el vólvulo del colon transverso. El aspecto radiológico de este trastorno va a ser similar al del vólvulo sigmoideo, pero la enema con gastrografín va a revelar una obstrucción más proximal. Si bien algunas veces se obtienen buenos resultados con la distorsión colonoscópica, en estos casos casi todos los pacientes van a necesitar una exploración quirúrgica y resección pues muy urgente. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.